pero en cualquier caso aquí están los teléfonos del Servicio de Anatomía Patológica, que ahí estamos de 8 a 3 todos los días y que os atenderíamos con mucho gusto a cualquier pregunta. Entonces, bueno, como os decía, es desconocida. A continuación de análisis clínicos, pues está el Servicio de Anatomía Patológica en la planta 0. Y los objetivos que yo pretendía plasmar en esta charla es, en primer lugar, conocer las pruebas que se hacen en anatomía patológica. En segundo lugar, explicar cómo se procesan las muestras para cada una de esas pruebas. Aportar la información práctica de los preparativos para pruebas de anatomía patológica. Esto es lo que muchos pacientes os reclamarán, información sobre esto. Y por último, indicar más o menos explicar los tiempos aproximados en que se tarda para cada estudio. Entonces, bueno, bienvenidos. Vamos a empezar con la anatomía patológica. ¿Qué tipo de estudios hacemos en anatomía patológica? En primer lugar, las citologías. Esto es la técnica más amplia que se hace en anatomía patológica y se puede hacer de cualquier localización, aunque nos vamos a centrar en algunas. En segundo lugar, las biopsias de diferentes tipos, tanto en formol como en tejido fresco. En tercer lugar, técnicas especiales. Ahí se incluye la inmunohistoquímica, que ya os explicaré en qué consiste esa técnica especial. En cuarto lugar, estudios moleculares, tanto de HPV como otros estudios moleculares que son importantes como tratamiento diana para el cáncer y como factores pronóstico también, sobre todo en pacientes con cáncer. Por último, unas palabras de la autopsia clínica y algo quería que conocierais de la patología digital, que es el futuro en anatomía patológica y que veréis que tiene usos. Microscopía electrónica actualmente solamente se hace en centros de referencia. Nosotros lo hacemos, pero no hay presupuesto en Castilla-La Mancha y en la mayor parte de las comunidades. Entonces, si es necesario, enviamos la muestra. Actualmente, por ejemplo, para biopsias del riñón se están enviando al 12 de octubre, pero no es lo habitual usar la microscopía electrónica. En cualquier caso, vuestros pacientes, clientes, tampoco creo que os pregunten nada sobre microscopía electrónica. Entonces, empezamos por la citología. En la citología distinguimos dos tipos fundamentales. Por un lado, la citología exfoliativa, es decir, aquella que estudia las células que se recogen del organismo, bien de forma espontánea como una orina o bien por un raspado como una secreción por pezón, o ahí se incluye la citología ginecológica que se hace en ginecología. Y por otro lado, las punciones. Las punciones, aquí quería remarcar dos cosas. Una es que la punción de órganos superficiales y palpables se hace en anatomía patológica, pero cuando el órgano es profundo o no palpable, es decir, nosotros con la mano no tenemos acceso a esa lesión, entonces en esos casos no se hace en anatomía patológica, sino que vamos a rayos y con control radiológico localizamos la lesión para poder hacer la punción. Entonces, dos tipos, superficiales y profundos. Las superficiales son las que hacemos en anatomía patológica. Y bueno, como otro tipo de citología, pues las citologías del líquido ascítico, pericárdico, pleural, que se extraen a muchos pacientes que generalmente están hospitalizados. Entonces, en la citología tenemos unas posibilidades diagnósticas que van a ser comunes a todas las citologías. Y es, por un lado, insuficiente, no hemos sacado células. Citología negativa, es decir, no hay malignidad, tranquilidad. Citología sospechosa, hay que hacer más estudios para acabar de indagar si es benigno o maligno, o sea, si es sospechoso para bien o sospechoso para mal. Y positiva, hay clara sospecha, o sea, hay claras células malignas en la citología. Pero vamos a ver que hay algunas peculiaridades en cuanto al informe de la citología según se trate de algunos órganos como el tiroides o como la citología ginecológica, y veremos esas peculiaridades que muchas veces van los pacientes con el informe. ¿Y esto qué significa? Me han dicho que son células cancerosas y no es nada más nada de eso, es una terminología que tiene un protocolo de actuación y que no es ni mucho menos cáncer. Entonces, bueno, como tinciones básicas de citología, bueno, esto yo creo que no os interesa mucho, pero por si acaso toca en pasapalabra esta pregunta, pues estaría bien saber, es que en citología las tinciones básicas son Papa Nicolau y Disquick. Empezamos con la citología de orina. La citología de orina lo que pretende es detectar el carcinoma urotelial.
Entonces, ¿cuándo se hace? Cuando un paciente tiene hematuria, cuando tiene síntomas irritativos del tracto urinario inferior o cuando ya ha tenido un cáncer se hace revisión, 6 meses o anual. ¿Y cómo se hace la recogida de citología? Perdón, no tiene nada que ver con el análisis de orina de análisis clínicos. Para nosotros es fundamental que el paciente vaya a anatomía patológica sin cita y una vez que está allí se tiene que emitir la orina. El paciente puede desayunar, comer, beber, para todas las citologías, incluso para la punción. Puede hacer su vida normal, incluso irse a trabajar mientras tanto. Y lo que pretende es encontrar células generalmente, bueno, o malignas o benignas. Pretendemos demostrar que no hay carcinoma urotelial, pero para eso, como es la eliminación de orina, de células en la orina, esas células suelen estar degeneradas. Entonces hay que pillarlas inmediatamente para procesarlas y fijarlas y que sean valorables para nosotros, para el estudio. Entonces, para eso no es necesario, más bien hay que desechar la primera orina de la mañana, donde están las células degeneradas que han aguantado muchas horas. Entonces, desde que el paciente empieza a beber, se empiezan a recoger 3 orinas seguidas, con lo cual se consiguen disminuir los falsos negativos y falsos positivos. Entonces, damos lo que más está establecido en los estudios, que se consigue más rentabilidad en la orina cuando se hacen 3 recogidas a lo largo de 3 horas seguidas. Entonces, el paciente bebe, está haciendo su vida normal y se puede ir a desayunar. ¿Y qué es importante? No enviar la orina desde el centro de salud, desde casa, llevarla preparada, nada de eso. Tiene que ir a anatomía y allí es donde se va a recoger la orina. ¿Qué es lo que hacemos ante las orinas? Se centrifuga y se tiñe con Papa Nicolau o Diff-Quik, como os he dicho, y después ya podemos mirarlo al microscopio, emitir el diagnóstico que he dicho, o que es insuficiente porque no hay ni una célula, eso es raro en la orina, o bien positivo, negativo o sospechoso. Esto sería la traducción. La verdad es que, bueno, sobra, pero quería que vierais un tumor urotelial como lo vemos en un corte histológico. Pues cuando el paciente emite una orina y esa orina es normal, tenemos estas células que están perfectamente visibles, que no tienen atipia, pero cuando son malignas, pues fijaros cómo se disponen. Ya este aumento se ve que eso son manchurrones de núcleos que son casi monstruosos. Cuando decía que es importante que el paciente vaya a anatomía patológica y que allí emita la orina en los baños de allí, ¿por qué es? Porque fijaros la diferencia entre estas células que están bien conservadas y estas otras, que es una maraña, un magma de células que están degeneradas porque han pasado ya unas horas que han estado ahí en la orina antes de eliminarse. Entonces, hemos visto la citología de orina. Segundo más frecuente, la citología ginecológica. Aquí os pongo el lugar de los hechos para que nos situemos. Y es el orificio cervical externo, que es este de aquí. Esto sería el exocervix y por aquí la entrada al canal endocervical. Pues bien, ponía este corte histológico para que os situéis en que el epitelio que hay dentro de este canal es un epitelio glandular, hace así como ramitas, como son ramificaciones, y toda esta zona lisa pues es un epitelio escamoso, igual que el de la piel, pero sin queratina, sin queratinizar. Pues entonces, a partir de aquí ya sabéis que la recogida toda la vida se ha hecho con esta espátula de madera que se llama espátula de aire, no es que sea de aire, es de madera, pero que es el que lo inventó. Entonces se recogen, el ginecólogo tradicionalmente y actualmente en algunos sitios todavía se hace así, se recoge con la espátula canal endocervical, zona de exocervix y de nuevo fondo vaginal, que estaría en esta localización. Pues cada una de estas veces que va extrayendo células de estas zonas, las pone en este porta, y una vez que este porta tiene las 3 zonas, se fija con laca del pelo. Esto es lo habitual, lo que se ha hecho hasta ahora, y así se envía en anatomía patológica. Nosotros allí pues quitamos la laca, teñimos y demás. Esa técnica es válida todavía, pero en Ciudad Real, por ejemplo, no solamente en el hospital, sino en todos los centros de salud se ha implantado esta técnica novedosa, que es la citología líquida, de tal manera que, como se ha visto que el virus solamente actúa en la zona en que el epitelio del exocervix se une con el endocervix, entonces con este cepillo lo que se pretende es atacar esa zona y raspar células de ahí.
Entonces, con ese cepillito, en estos viales que ya tienen una solución preparada, lo que se hace es escurrirlo y de esa manera nosotros lo procesamos de esta manera. En estas maquinitas, esta sería la tinción tradicional, la citología triple toma convencional como se ha hecho hasta ahora y sobre todo en algunos sitios también se sigue haciendo, y esta sería la citología líquida actual. ¿Qué ventajas tiene para el patólogo? Muchas, porque aquí las células están apelotonadas, muchas veces incluso hay tal cantidad de células que no se puede ver lo que hay en un solo plano, lo que hay en la parte de abajo, y con la citología líquida se sitúa mediante este artilugio, las células están en monocapa. Pues bien, ¿cómo se informa una citología ginecológica? ¿Qué es lo que va el paciente a recibir en su informe? Pues adaptándonos a la nomenclatura más actualizada y mundial, que es el sistema Bethesda. Por un lado, cuando es negativo para malignidad, podemos localizar algunos microorganismos que se pueden ver, como hongos, como vaginosis, como tricomonas, pero en otras, cuando las células están alteradas, entonces ya pasamos al sistema Bethesda. Por un lado, como yo os había contado que en el cervix había por un lado epitelio escamoso y por otro epitelio glandular, pues hay alteraciones según se trate de epitelio escamoso o glandular, de tal manera que hay nombres como ASCUS, que significa que no se sabe si va a haber, si hay algo o no, porque puede ser nada o puede ser algo. Entonces, bueno, son nomenclaturas que llevan al médico a actuar según esa nomenclatura. Habría que repetir en 3 meses, repetir en 6 meses, pero aquí os quería contar cómo se hace el cribado, también lo último aceptado según la Sociedad Española de Ginecología y la Sociedad de Anatomía Patológica, y es que el cribado se debe comenzar a partir de los 25 años y siempre a partir de 25, menos de 25 no hacer cribado, porque la infección por HPV es muy frecuente y lo normal es que el HPV se elimine, se aclare, la paciente pueda con él, igual que con otra enfermedad vírica, excepto mujeres con factores de riesgo, aquellas entre 20 y 34 años, con inmunosupresión, que se dedican a la prostitución, con factores de riesgo, entonces en esos casos hay que hacer citología anual a partir de los 21. Pero después de 25 a 30 años es recomendable una citología cada 3 años solamente, pero aquí juega el papel, a partir de los 30 años tiene importancia el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, que hay más de 100 subtipos y que lo que nos permite ahora, cuando tenemos una citología, nos permite la citología actual, la líquida, esa que os he dicho que servía para hacer el papiloma y que se sitúan las células en una sola capa, pues con esa citología que se hace entre 30 y 65 años podemos hacer el HPV si lo consideramos necesario, si consideramos alguna alteración que nos haga sospechar. A partir de los 65, si todo ha sido normal, deja de ser importante el cribado. Pero otra cosa que quería decir, en cribado en vacunadas, igual que en la población general. ¿Por qué? Porque hay más de 100 virus demostrados de HPV y la vacuna tetravalente o bivalente protege frente a 2 o 4 tipos de HPV, es decir, es un porcentaje importante, pero no cubre todos los HPVs. Entonces, a las mujeres vacunadas el mismo cribado. Lo que os decía, que hay un poco de temor respecto al HPV, sí hay que tenerlo, pero hasta cierto punto. La infección por HPV, lo más frecuente es que la mujer lo elimine, pero en el caso de que la infección persista y no haya sido eliminado, empieza a producir displasias. Son displasias en el cervix, que eso no quiere decir cáncer, son lesiones premalignas. Pues bien, la displasia grado 1 es la displasia de menor grado, va subiendo de grado 2, grado 3, si esto se deja la evolución, pasamos a cáncer. Actualmente con las campañas de cribado, antiguamente sí que había un altísimo porcentaje de mujeres que morían por cáncer de cervix. Ahora, gracias al cribado, todavía nos queda un pico de 800 mujeres al año que se nos escapan con lesión que se podían haber evitado. ¿Por qué? Porque el cribado del cáncer de cervix no es como la mamografía, no es poblacional, sino que es oportunista. Es la paciente la que quiere hacerse una citología y va. Pero en el caso, deberíamos aspirar a hacer un cribado poblacional que se mande una cartita o un aviso a cada una de las mujeres.
Pues bien, entonces ya hemos dicho que lo más frecuente es que no produzcan lesión, solamente en casos ocasionales llegue a producir cáncer. Y aquí entonces os cuento una técnica especial que empezamos a hacer en anatomía patológica, que es el virus del papiloma humano. Como vuelvo a decir, se puede hacer sobre esa citología líquida que ya se ha recogido por parte del ginecólogo. La infección del HPV es la enfermedad de transmisión sexual más importante del mundo, más frecuente. Hay más de 100 tipos identificados y debido al cambio de prácticas sexuales también se ha implicado en otro tipo de cánceres, por ejemplo en cabeza y cuello. También de rutina un cáncer en la región de cabeza y cuello se hace el HPV, sobre todo en gente joven. Y como si nos enteramos de que nuestra paciente se va a hacer una citología ginecológica, ¿qué sería lo recomendable para que saliera bien, fuera rentable y no estuviera totalmente alterada por algunas condiciones? Abstinencia sexual 24-48 horas antes, no colocarse óvulos, cremas o duchas vaginales igual 24-48 horas antes y realizar el estudio 5 días pasada la menstruación. Esto es para que esos contenidos no interfieran en nuestra citología, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el HPV? Pues por PCR, es una PCR en el laboratorio y lo que se recomienda en las sociedades mundiales es que sean lecturas automatizadas. Es decir, que no dependa su interpretación del ojo humano, que el ojo humano efectivamente sí que supervise lo que está haciendo la máquina, pero que sea una lectura automatizada. Por ejemplo, así es como lo hacemos nosotros, directamente la maquinita nos dice que el HPV es positivo porque hay unos pocillos donde se sitúa el DNA del virus, ¿no? Y entonces, bueno, en este caso sería el 42, no tenía a mano un HPV 16 como en el informe, pero esta es sería la cuestión. Vamos a ver otro tipo de citología, la PAF, la punción, aspiración con aguja fina. Esta es la que hacemos en anatomía patológica siempre y cuando sea nódulo superficial y palpable, que yo pueda tocar con la mano ese nodulito o esa lesión. ¿Y qué es lo que se consigue con esto? Pues lo de siempre, determinar si un nódulo es benigno o maligno. ¿De dónde se puede hacer punción? De todos los sitios, desde la boca a piel, mama, tiroides, en todas las partes del cuerpo, ganglios linfáticos. Y de nuevo, eso quiero que os quedéis con la copla de que cuando es en órganos profundos, aunque los vemos los patólogos, pero se hacen rayos. ¿Y qué es la punción aspiración? Pues es una técnica sencilla, rápida, aunque sí que hay que citar al paciente y sobre todo, la única contraindicación que puede ser absoluta o relativa es la medicación anticoagulante. ¿Por qué? Porque es importante saber si puede hacerse con compresión extrínseca de la lesión. Si nosotros podemos comprimir, no hace falta regular la medicación anticoagulante, pero si no podemos comprimir, el riesgo de hematoma, que según si el sitio es vital, pues es muy alto. Es decir, si hacemos una punción de tiroides en un paciente con sintrón y se hace un gran hematoma, puede comprimir la vía aérea. Entonces, en esos casos sí que habría que regular, ¿no?, la medicación con sintrón. Entonces, es importante que si no lo tiene, que se remita al médico de cabecera para que regule la medicación anticoagulante. Por ejemplo, la aspirina para una punción, pues no hay que retirarla, pero sí es importante esto en las punciones profundas. Por eso en las punciones profundas, cuando se pincha un pulmón donde no hay manera de hacer compresión extrínseca, en ese tipo de punciones sí que puede ser una contraindicación la medicación anticoagulante. Entonces, ¿esto es cómo lo hacemos? Nosotros nos situamos ante un nodulito que podemos delimitar perfectamente con la mano y con esta pistola que se llama de Cameco, pues con una mano sujetamos el nódulo y con esa pistolita aspiramos y esa pistola ya hace vacío. Lo que sacamos son células, no es tejido. Se depositan sobre estos cristales, los extendemos y se tiñen con Papa Nicolau o Diffquick y ya lo podemos ver al microscopio. Quería diferenciar esto con diferenciar la PAF con la BAG. La BAG es una biopsia con aguja gruesa, entonces esto es diferente a lo que hacemos, a la PAF. Es biopsia y lo otro es punción. ¿Y en qué se diferencia? En que además de que hay que hacerlo con control radiológico, el artilugio, el trucut con el que se hace, pues es mucho más gordo. Por supuesto, aquí la medicación anticoagulante hay que retirarla con seguridad y lo que se obtiene no son celulitas sueltas, sino que son fragmentos de tejido que lo procesamos y se ve de esta otra manera. Entonces, bueno,
Volviendo a la PAF, una vez que en tiroides, que también es una punción muy frecuente, que se hace pues cada 6 meses en los nódulos de tiroides, también siguiendo las recomendaciones de Bethesda, es una nomenclatura universal, pues se distingue entre 6 categorías, de tal manera que bueno, la finalidad es lo mismo, insuficiente, benigno, maligno, sospechoso, y en el tiroides os decía que es característico porque algunos nódulos de tiroides solo se sabe si son benignos o malignos después de extirparlos. Pues ese tipo de nódulos es a los que vamos a ir encaminados con el tipo 3 y el tipo 4. Pero de nuevo decimos que nos han dicho que nuestro paciente dice, nos han dicho que tenemos atipias en nuestro tiroides. Bueno, pues eso es porque hay atipia de significado indeterminado, que lo único que hay que hacer es repetir la punción, porque puede que no sea nada. Entonces es un poco, la nomenclatura es un poco alarmista, ¿no? Entonces cada una de estas categorías tiene la conducta a seguir. Por ejemplo, insuficiente, repetir PAF. Si es benigno, se sigue sin problema. Si es una atipia, repetir. Si ya nos metemos en estas neoplasias o sospechosas o malignas, se quita bien el nódulo, solo es el lóbulo o los 2 lóbulos. Bien, pues hemos acabado las citologías. Ahora os quería contar algo sobre las biopsias. El estudio de las biopsias es el grueso en anatomía patológica y bien se puede hacer el estudio de una biopsia o bien en formol o bien en fresco. El grueso de las biopsias también es en formol, pero vamos a ver después en qué condiciones se manda el material en fresco, y el material ha de ser en fresco para su estudio. Bueno, la tinción básica en citología hemos dicho Papa Nicolau y Diff-Quick, aquí es la hematoxilina eosina. ¿Y qué es lo que llega cuando llega una pieza de cualquier órgano a anatomía patológica? Pues lo primero que se hace es el tallado, es decir, que en estas campanas que extraen el formol, las piezas llegan en formol y lo que hace es lonchear, igual que en una carnicería, y entonces se selecciona ya macroscópicamente las zonas que quieres estudiar, o bien para un estadiaje de tumor o porque son las patológicas y son las que van a marcar el diagnóstico. Y esos trocitos se meten en estos bloques que miden 2 por 2 centímetros. No tenemos bloques mayores. Pues bien, una vez que esos bloques están hechos, se dejan toda la noche en estas maquinitas. Esto se llama procesador, y la finalidad del procesador es extraer el agua de ese tejido y sustituirlo por parafina. Esa extracción de agua se hace pasando por alcoholes decrecientes y de esa manera el tejido se queda incorruptible, ¿no? Puede permanecer de por vida, porque le hemos extraído el agua por medio de alcoholes, con alcoholes, y después hemos introducido en donde debería estar el agua parafina. De esa manera nos queda el bloque con un tejido igual a la consistencia del tejido humano, y por otro lado se mantienen de por vida. Cuando salen esos bloques del procesador se les pone más parafina y bueno, pues el bloque queda hecho así, parafina y el tejido dentro. Y ya después, con unos microtomos, que todo esto, bueno, os lo cuento como anécdota para después que veamos el tiempo de emisión de informes a qué se debe, con estos microtomos, con una manivela van saliendo cortes de micras, que es lo que se pone en este porta, y ya lo que teñimos con hematoxilina eosina, y es lo que vemos ya con el microscopio. Pero hay una cosa, como os he dicho, el material incorruptible. En anatomía patológica hay unos archivos de bloques y de portas. En esos archivos, en esos cajoncitos, se guardan o bien los bloques o los cristales, y estos están de por vida. El hospital tiene que custodiar ese tejido del paciente, por eso está perfectamente organizado, y de hecho esto nos sirve para, en el caso de que sobre muestras antiguas salgan tratamientos nuevos, sobre estas muestras se puede hacer ese tratamiento, se puede hacer ese tipo de diagnóstico, ese tipo de prueba. Y luego hay otra cosa que quiero que sepáis, y es que esas muestras están custodiadas por el hospital, pero son del paciente. Entonces se puede retirar esas muestras, claro que sí. Puede que un paciente se quiera tratar en otro hospital, y entonces por medio de un fax interhospitalario, para que sea algo oficial, puede pedir un escrito con lo que necesita del paciente. En otras ocasiones es el paciente el que se quiere ir a segunda opinión, pues que no se fía y que se va pues yo que sé, a Houston, pues entonces coge y nos deja por escrito su autorización de que saca él el material con su DNI, y se le da todo lo que necesite. Y claro, efectivamente, tras finalizar la consulta, devolver el material, porque es el hospital donde se ha extraído el que custodia la muestra. Y por último, deciros que la información telefónica en anatomía patológica no se da nunca,
porque además de suplantaciones de identidad hay historias para no dormir, aunque parece que es imposible, pero la información se quiere sacar debajo de las piedras. Entonces, pues no estamos autorizados a dar información por teléfono. Cuando os decía que la biopsia a veces es importante que se haga en fresco, o sea, en el mismo acto quirúrgico, pues en el caso de intraoperatorias. ¿Cuándo se hace una biopsia intraoperatoria? Cuando si después de un montón de pruebas no se ha conseguido llegar a lo que tiene el paciente, en ese momento, en el mismo quirófano, nos mandan un trocito, se analiza de la manera que vamos a ver ahora y decimos ya en el acto quirúrgico benigno o maligno. O bien, cuando han extirpado una lesión maligna y nos quieren preguntar cómo están los bordes, si tienen que seguir ampliando. En ese momento, en el acto quirúrgico, nosotros lo miramos al microscopio y hay veces solamente que se indica, pues por ejemplo en el caso de linfomas, para ver si el material que ha cogido es el adecuado, es lesional, aunque no se les puede decir en ese momento qué es. Entonces esto es lo que ocurre, esto es un nódulo tiroideo y en intraoperatoria nos mandan el trocito, o sea el lóbulo, pues aquí veis un nódulo, nosotros cogemos un trocito, os dije que en bloques de parafina se podían meter 2 por 2 centímetros, aquí son 0,5 por 0,5 y en estas bombonas de nitrógeno líquido directamente el tejido se congela. Pues después ese tejido congelado, que queda así en estos bloquecitos, pasa a estos criostatos, que estás a menos 22, debería indicar ahí, y a partir de ahí se empieza el corte de tejido congelado. El corte de tejido congelado, en esta maquinita aquí hay una cuchilla, y salen cortes de micras que se ponen en el porta y se tiñen con hematoxilina. Entonces eso se hace en 10-20 minutos durante el acto intraoperatorio, o sea que el paciente está en quirófano. Hemos dicho que la segunda parte es la biopsia en fresco. La segunda parte de la biopsia en fresco es la inmunofluorescencia, que sobre todo se utiliza para piel y riñón. Yo creo que ahí no nos vamos a meter. Por último, otra técnica especial que se hace en anatomía patológica es la inmunistoquímica. En la inmunistoquímica lo que pretende es muy empleada y tiene múltiples fines. La base de la inmunistoquímica es utilizar la reacción antígeno-anticuerpo. Es decir, pretendemos buscar un antígeno y para eso tenemos un anticuerpo conocido que lo coloreamos, de tal manera que si hay esa reacción, si se produce esa reacción, nosotros vamos a ver el color en el tejido. Pues entonces, esta sería la manera en que nosotros veríamos la inmunistoquímica. La lista de anticuerpos es variadísima. ¿Y para qué lo utilizamos? Pues por un lado nos sirve para confirmar un diagnóstico. Entonces hay veces que llaman y dicen, ¿y el informe no está? Pues mira, no, está pendiente de inmunistoquímica, pero ¿no me puedes adelantar nada? No, porque necesito la inmunistoquímica para saber si es bueno o malo, o incluso para saber qué tipo de tumor es. Y luego por otro lado, y esto es lo que nos interesa porque nos sirve para conocer las terapias diana, como por ejemplo el estado del ER2 en cáncer de mama o ALK en cáncer de pulmón. Entonces, lo que os decía, esto tenemos un tumorcito y entonces queremos saber lo que es. Ya con la hematoxilina nos orienta, esto parece un sarcoma y entonces le echamos las salsas para ver qué antígenos hay en este tumor y podemos deducir que este sarcoma, que podía ser un rhabdomiosarcoma, leiomiosarcoma, sarcoma alveolar, sarcoma epitelioide, cada uno con un pronóstico y un tratamiento diferente, pues gracias a las salsas, a las inmunistoquímicas, podemos saber que esto es un leiomiosarcoma. Bueno, y por lo que os decía, terapias diana, el ER2, que pertenece a la familia del factor de crecimiento epidérmico. Lo que pretendemos hacer con el estudio del ER2 en los cánceres de mama, que cuando son positivos son más agresivos, pero lo bueno es que tienen una terapia específica para ese cáncer, los ER2 positivos, es que se hace una inmunistoquímica frente al ER2 y está protocolizado cómo tenemos que interpretarlo, de tal manera que se diferencia entre 0, 1 cruz, 2 cruces y 3 cruces. Se considera el ER2 negativo si el resultado de la inmunistoquímica que vemos es de 0 o 1 cruz, positivo si es de 3 cruces y en los casos en que es de 2 cruces hay que hacer FISH, otra técnica más que tenéis que conocer, la hibridación in situ en anatomía patológica. Esto sería un cáncer de mama. Pues aquí valoramos el ER2, en este caso sería 0, en este caso 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces. 3 cruces sabemos que es positivo, 0 y 1 es negativo.
Y en el caso de 2 cruces hacemos hibridación in situ y lo que pretendemos es conocer el estado del gen ER2 en cada célula. Entonces, en cada célula vemos un punto verde que equivale al cromosoma 17 y puntos rojos que equivale al oncogen, al ER2. La proporción tiene que ser la adecuada para considerarlo positivo o negativo. Bueno, esto quiero solo que lo sepáis. Por supuesto, eso es mucha información que con una sola diapositiva no puedo haceros, no puedo meterlo en la cabeza. La inestabilidad de microsatélites, además del ER2, hacemos de rutina la inestabilidad de microsatélites cuando, para detectar el carcinoma colorectal hereditario, que es aquellos que se producen en los pacientes con síndrome de Lynch. Entonces, lo que pretende aquí, estudiando la inestabilidad de microsatélites, o MMR del inglés, Mismatch Repair, lo que se pretende es estudiar estos genes, MLH1, H2, H6 y EPMS2. Y lo que pretende es conocer es, si el paciente tiene el sistema de reparación del ADN intacto o no, y para eso utilizamos inmunistoquímica. Entonces, esto sería la hematoxilina eosina de un cáncer de colon. Pues entonces, cuando utilizamos los genes del Mismatch Repair para ver si hay inestabilidad de microsatélites, vemos que todos deberían ser positivos como estos dos. Esta parte del carcinoma veis que tiene tinción, pues en este caso no tiene tinción. Luego entonces hay este paciente no tiene la vía de reparación del DNA óptimo, sino que tiene una alteración de la reparación del DNA. Este paciente puede tener un síndrome de Lynch. Ahí empieza el protocolo genético para detectar cáncer de colon. ¿Y cuándo se empieza con ese protocolo? Pues fijaros, en todos los cánceres de colon antes de los 50 años. Cuando hay más de un cáncer en la misma localización o en otro sitio, en pacientes jóvenes, cuando hay pacientes de primer grado. Bueno, hay una serie de parámetros para iniciar la cascada de la detección del carcinoma hereditario. Y además de estos estudios moleculares que os he contado, como el HPV, el FIS en el caso de ER2, también hacemos determinaciones moleculares porque esto es el futuro para el tratamiento del cáncer. Es decir, lo que pretendemos es conocer exactamente la terapia la terapia diana para cada tumor, de tal manera que actualmente se hace también las mutaciones, se han localizado mutaciones en el gen RAS en el cáncer de colon, mutaciones de EGFR del factor del crecimiento epidérmico y ALK en el cáncer de pulmón no de células pequeñas, o sea, en un tipo específico de pulmón, y luego BRAF es otro gen que está alterado en el melanoma y ahora se está empezando a ver que en el cáncer de colon, y no solamente nos sirve como terapia específica, sino que nos va a servir para conocer la respuesta a determinados tratamientos oncológicos según sea la presencia o no de estas mutaciones. Y bueno, también en el caso de los tumores del estroma gastrointestinal, que son de reciente diagnóstico, y en el melanoma hay mutaciones en el gen de c-KIT. Bueno, como os decía, el ER2 en este caso, solamente para recordaros que tenemos aquí esto que es azul redondito, es una célula, aquí tenemos otra, y veis que la cantidad de señales del oncogen de color rojo es muy superior a estas 4 señales que tiene el centrómero 17, donde está situado ese oncogen. Luego entonces este sería un caso de positividad para ER2. Y luego unas palabras solo de autopsia clínica, que no os quiero hacer vomitar, pero deciros que en anatomía patológica se hacen perinatales. La ley dice que debería hacerse en todos los pacientes y también en adultos. Las autopsias clínicas son aquellas en las que no interfiere para nada la violencia, es decir, en el momento que hay indicios de violencia no se hace autopsia clínica, es autopsia judicial. Otra cosa es que el juez diga: hacedla vosotros, que ya me encargo yo del resto, ¿no?, de buscar la violencia, pero la parte clínica nosotros es a lo único que nos dedicamos, para saber la causa de muerte desde el punto de vista clínico. Y que la familia tiene que autorizarlo siempre. Eso el médico lo pide porque no le ha quedado claro la causa por la que se ha muerto su paciente, pero tiene que ser la familia la que autorice. Entonces, autopsias perinatales, pues fijaros, la mayor parte de los fetos se hacen. En este caso veis que hay aquí una vuelta de cordón, que realmente yo creo que al ginecólogo no le costó trabajo saber qué es lo que había pasado, pero en otras ocasiones hay que extraer todos los órganos para saber qué es lo que ha pasado en el fetito, para ver por qué ha muerto intraútero.
o justo al nacer. Y por otro lado, en adultos, bueno, pues es abrir de lo que nos autorice en la autopsia, o por lo menos la familia, y bueno, en este caso tenéis un aspecto de los pulmones en la mesa de autopsia, pulmones con antracosis, aunque no demasiada, y aquí tenéis el cerebro. El cerebro tiene una consistencia muy blanda y necesitamos para su estudio un tiempo de fijación, o sea, solo para empezar a estudiarlo tiene que estar un mes. Entonces eso os lo cuento para que sepáis luego el tiempo de emisión de informes, ¿no? Que al mes esa autopsia de un adulto no va a estar con seguridad. Y luego el último, lo que está a la orden del día y que gracias a los ingenieros junto con los patólogos lo que se ha desarrollado es la microscopía digital. Lo que nos permite la microscopía digital y que en nuestro hospital se puede hacer porque disponemos de un escáner de preparaciones que es un escáner de preparaciones conectado a un ordenador. Lo que nos permite es en este ordenador abrir la imagen, aumentarla como si fuera un microscopio, disminuir de aumentos como si fuera un microscopio. Entonces no nos haría falta un microscopio, sino simplemente un link. Había puesto aquí el link para que lo vierais y desde vuestro PDF podéis abrir el link y ver cómo hay una preparación digital. ¿Para qué lo usamos? Pues para mucho. Por ejemplo, queremos enviar un caso consulta a Estados Unidos, a Alemania. Hasta ahora lo que hacíamos era mandar ese bloquecito que os he enseñado antes vía correo con autorización en aduana de que hay material biológico, con la demora, con que lo someten al calor y se puede estropear. Bueno, pues escaneamos la preparación y enviamos este link. Este link lo pueden abrir, yo lo puedo abrir desde mi casa, por supuesto sin identificar el paciente, pero cualquier persona, cualquier patólogo al que vaya recibido, pues lo abre, ve la preparación y emite su diagnóstico. En la enseñanza universitaria, fijaros cómo ha cambiado la cosa. Esto era antes donde yo estudié, con muchos microscopios en la sala, y esto es ahora. Son pantallas digitales donde todos los alumnos van abriendo sus preparaciones digitales. Y luego, por otro lado, lo que tendemos es a protocolizar todo, de tal manera que en vez de la subjetividad del ojo humano, pues que haya algoritmos, gracias a la aplicación de algoritmos a las imágenes digitales, pues que, por ejemplo, la determinación de ER2 en 0, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces lo haga ya automáticamente el ordenador, y a eso bueno, estamos participando en muchos proyectos los patólogos para conseguir llegar a algo. Y por último, ¿cuándo estará el resultado? Pues con esto os decía que desde cuando a un paciente se le extrae una biopsia, eso vamos a considerarlo como el primer día laboral. Todas las muestras de los quirófanos, de consultas, se envían a anatomía patológica a última hora, cuando se acaba todo. Luego entonces empezamos en anatomía patológica, ya llegan el segundo día, o sea, al día siguiente de extraer la biopsia. Y ahí empieza esto que os he dicho, de la recepción de muestras, tallado, y se mete en el procesador toda la noche. En el día 3 se hacen los bloques, se cortan, se tiñen, y a última hora de la mañana, entre las 2 y las 3, ya nos pasan los informes y los cristales. Entonces, aquí ya nos vamos. Nosotros tenemos horario de laboratorio, de 8 a 3. Entonces, el cuarto día es cuando te pones a ver los cristales y a emitir diagnósticos. Entonces, en condiciones normales, el diagnóstico 4 días. Desde la toma de biopsia, una biopsia. Ahora, si hay que hacer inmunistoquímica, el tiempo aumenta porque hay que hacer desenmascaramiento de los antígenos. Entonces, cuando hay que hacer inmunistoquímica, 7 días. Por supuesto, en citología el proceso la noche en el procesador no hace falta estar, entonces un día menos. Citología en 3 días están. Ahora, las ginecológicas que son de screening, generalmente son citologías normales, pueden tener hasta un mes de demora. Esto es lo que la Sociedad Española recomienda para toda España, o sea que son cifras a las que nos ajustamos, pero además están protocolizadas. Cuando hay que hacer PCR tardamos un poco más, pero no porque se tarde más, porque es una técnica sencilla, sino porque por la cantidad de PCR que hay que hacer. Y por autopsias, pues fijaros, el tiempo de autopsias, ya sabéis que con la fijación del cerebro eso ya tarda un mes, hay que empezar el estudio después de un mes, pues entre 2 meses y 1 año, depende de la complejidad, para poder estudiar de cabo a rabo los órganos del paciente. Y bueno, eso es lo que intentamos cumplir. Nuestra lista de espera se traduce en esto, en bandejas de preparaciones para diagnóstico. Y es así lo que
así como es. Aquí os pongo algo de bibliografía, lo más reciente y aceptado de lo que hemos visto hasta ahora, y eso es todo. Si queréis hacerme las preguntas que queráis, si os puedo ayudar. Sí. La autopsia de Alzheimer es que, justo esa pregunta es, hay un centro especializado en enfermedades neurológicas. Entonces, por un lado, si el clínico solicita que se haga la autopsia de cerebro porque se ha muerto, fenomenal. Pero lo normal, sabiendo que ya había un Alzheimer, formar parte del banco de cerebros. Entonces, ese material, aunque se extrae aquí, pero se envía al centro de cerebros, al centro